En muchos pueblos y ciudades de México hay conjuntos de músicos que van y tocan en restaurantes y mercados. Incluso puedes pedirles que vayan a un lugar especial si así lo deseas. Pues algo así le pasó al grupo encabezado por el maestro Miguel Ruiz. Él y su grupo de músicos fueron en una ocasión a tocarle las mañanitas a una muchachita de la ciudad. Y entre la multitud de personas escuchando a los músicos tocar, se hallaba un hombre muy elegante vestido como Catrín. Pasó el rato y el quinteto de músicos estaba por retirarse del lugar. Pero este elegante hombre los detuvo un momento y les pidió sus servicios para que esa misma noche fueran a tocar a su casa en una fiesta que iba a dar. El misterioso hombre les dijo que les pagaría muy bien, pero puso una condición que debían respetar. Específicamente les pidió que fueran bien vestidos y de color negro. Los músicos aceptaron sin pensarlo y quedaron de verse con aquel hombre alrededor de las 11 de la noche, en esa misma esquina donde le solicitó sus servicios. Los músicos, como eran muy puntuales, llegaron a eso de las 10:30. Se quedaron esperando unos minutos y de repente entre la oscuridad de las calles salió aquel hombre, muy bien vestido. Los músicos se quedaron extrañados. Era como si el hombre elegante hubiera salido de las paredes. Sin embargo, decidieron no darle importancia y empezaron a seguirlo a través de las calles. Después de caminar un rato, llegaron a una elegante mansión. Pero fue ahí cuando los músicos se sorprendieron de verdad, pues nunca habían visto aquella enorme casa. Los músicos entraron al lugar, era muy lujoso sin duda, pero de un aspecto fúnebre. No había nadie y había poca iluminación. Un sirviente llegó y les dijo que empezaran con un vals, que los invitados llegarían pronto. Fue así que los músicos empezaron a tocar, y las parejas empezaron a llegar por una puerta que había en el fondo. Iban bailando al compás de la música. Todo parecía normal, pero de repente todo cambió. Cuando al terminar una melodía, los músicos vieron algo que no habían notado antes. Un pequeño pero escalofriante detalle. Las parejas de bailarines no tenían pies, sino pezuñas, como las de las cabras, y sus ojos eran horribles. Eran de un rojo intenso, parecía que echaban fuego a través de ellos. Los músicos estaban paralizados de terror. Lo único que querían hacer era salir corriendo de aquel lugar, huir despavoridos, pero no podían hacerlo, quizá porque el miedo era tan intenso que se sentían como estatuas. Entonces una mujer de las que estaban bailando, con esas espantosas patas de cabra y esos ojos rojos brillantes, se acercó hacia ellos. A pesar del horrible aspecto de aquella mujer, uno de los músicos la reconoció, Juanita, la hermana de uno de ellos, pero era imposible. Ella había muerto hace ya 2 años. Entonces Juanita se acercó más y les dijo en voz baja: ¿qué no se dan cuenta? Salgan de aquí pero ya, que este es el infierno. Y como si aquellas palabras retumbaran en sus oídos, los músicos rápidamente huyeron sin decir nada más. Incluso dejaron olvidados sus instrumentos. Afortunadamente, sí, pudieron llegar a sus casas, pero se dice que días después se enfermaron, presos del pánico. Aquella aterradora experiencia los marcó de por vida. Sin saberlo, sin quererlo, los músicos tocaron en una fiesta infernal, invitados por el diablo en persona. Esto ocurrió en la pequeña ciudad de Salamanca, una anécdota tan aterradora que terminó con la vida de una persona.
específicamente de un taxista. Se cuenta que una noche el hombre iba circulando alrededor de las 11 de la noche por las calles oscuras de la colonia San Roque. Fue ahí donde vio a una pequeña niña de unos 10 años tal vez. El taxista se asustó un poco, pero como vio que se trataba de una niña pequeña, se detuvo. La pequeña se subió al taxi en el asiento trasero. Sin decir mucho, la niña le pidió al hombre que la llevara a casa con sus padres, en los departamentos de la avenida Aldama, que ahí sus padres pagarían el pasaje. El taxista aceptó llevarla, pero algo dentro de él lo hacía sentir incómodo, una extraña sensación de que algo andaba mal. Al llegar a su destino cerca del Panteón de las Flores, la niña se bajó del taxi y empezó a caminar. El taxista intentó fijarse, por medio del retrovisor, a cuál de las casas entraría a esas horas de la noche. En eso vio algo que le heló la sangre y le provocó un miedo intenso. Era algo horrible. Alcanzó a ver cómo aquella niña trepaba a la pared del panteón como si fuera una araña, con extraños movimientos. No tenía explicación alguna. Aquella espantosa niña volteó a ver al aterrorizado hombre, con una mirada amenazante y terrorífica. Entonces, sin dejar de verlo, brincó al interior del panteón. El pobre hombre apenas pudo contar a la base lo que había ocurrido, y a unos cuantos familiares y compañeros. Llegó a la clínica del Seguro Social, que se encontraba a unos cuantos metros de ahí, pero fue demasiado tarde. Aquel taxista falleció de un infarto fulminante, ocasionado por el terror que le produjo aquella bestia que había llevado en su vehículo. Esta leyenda se hizo muy popular entre pasajeros y taxistas, y se dice que algunas personas que han pasado por ahí a altas horas de la noche alcanzan a ver a una extraña niña metiéndose al panteón como una araña. Esta leyenda inició en el Hospital Juárez, allá en la Ciudad de México. Es uno de los mitos más difundidos de la ciudad capital y tiene como protagonista a una enfermera llamada Eulalia, quien era muy conocida por siempre llevar impecable su uniforme, muy bien planchado y almidonado. Además, la mujer era muy dedicada a su trabajo, responsable con sus pacientes y muy querida entre sus compañeros. En una ocasión llegó un médico de nuevo ingreso, de nombre Joaquín, un hombre apuesto quien rápidamente se ganó el cariño y atención de Eulalia. Pero los rumores empezaron a salir. Se decía que aquel apuesto médico tenía fama de ser un fanfarrón con las mujeres, pero la pobre Eulalia estaba tan encantada con aquel hombre que terminaron siendo pareja. La mujer le daba todo su amor, estaba profundamente enamorada. Joaquín, en cambio, no parecía sentir lo mismo por ella. Resulta que los rumores eran ciertos. El tipo era un patán que se la pasaba coqueteando con otras enfermeras. Sin embargo, Eulalia seguía siendo víctima de sus encantos. Todo cambió un día que Joaquín supuestamente debía salir de la ciudad unos días para tomar un seminario al norte del país. Él y Eulalia ya llevaban un buen tiempo en su relación. No faltaba mucho para la boda. Joaquín se fue de la ciudad y la pobre Eulalia lo extrañaba con el alma. Lamentablemente para ella, se enteró de una dolorosa verdad. Resulta que aquel mal hombre, el doctor Joaquín, se había marchado de la ciudad para casarse con otra mujer. Cuando Eulalia supo esto, simplemente el sufrimiento fue insoportable. Le habían destrozado su corazón y habían jugado con sus sentimientos. La enfermera rápidamente cayó en una profunda depresión. Empezó a llegar tarde a su trabajo, era muy descuidada con los pacientes e incluso dicen que se le llegaron a morir por su falta de atención. Aquella Eulalia comprometida y dedicada
se había ido para siempre. La mujer terminó quitándose la vida. Y es aquí donde inicia el mito. Empezaron a contarse historias sobre el fantasma de una enfermera que visitaba a los pacientes en la noche. Quizá arrepentida por haberlos descuidado en vida, surgieron muchos testimonios de pacientes que decían haber sido atendidos por una enfermera con el uniforme bien impecable y perfectamente planchado. Fue así que se le dio el apodo que al día de hoy sigue sonando en los hospitales: la planchada. El estado de Morelos es el hogar de esta historia, una que habla sobre un espantoso y extraño ser que siempre anda en busca de víctimas para espantar. Todo ocurrió en un pueblito llamado Anenecuilco. Un niño de nombre José se había mudado ahí con sus padres, pero el chico no estaba de acuerdo en irse a vivir ahí. No le agradaba para nada el hecho de dejar la capital para mudarse a un pueblo como ese. Sin embargo, José había logrado hacer amistad con otros niños de por ahí, y fueron sus nuevos amigos quienes le contaron la leyenda del Choco, un ser que ronda las calles del pueblo buscando a quien asustar. Y como las calles eran muy desoladas por la noche, se decía que por ahí se aparecía el Choco buscando a sus víctimas. A José no le gustaba esta leyenda, y sin duda era algo de lo que prefería no hablar. Todo transcurrió con normalidad hasta que una noche el niño vivió una experiencia de absoluta pesadilla. José tenía la costumbre de dejar un jarrón con agua junto a su cama por si la sed lo invadía en plena noche. Para su mala suerte, en una ocasión se quedó dormido y olvidó llenar el jarrón, y para llenarlo tenía que hacer algo que lo atormentaba, sobre todo después de escuchar la leyenda del Choco. El chico sabía perfectamente que salir en la madrugada era un grave error, pero se vio obligado a salir por agua a la vieja llave del pozo afuera de su casa. Era una noche con un fuerte viento, tanto que golpeaba su ventana. El niño de alguna manera reunió el valor suficiente y se animó a salir por agua. Por un momento pensó en despertar a su papá, pero no lo hizo, por miedo a que se burlara de él. El chico salió de su casa. Estaba muy nervioso. Cualquier ruido le daba escalofríos, ya fuese una simple rama moviéndose por el viento o el aullido de algún perro de por ahí. José consiguió llenar su jarrón de agua y se distrajo un momento para ir al baño. Pero de repente escuchó un ruido desagradable. Su jarrón se había caído. Tenía que volverlo a llenar. Salió rápidamente del baño y vio a alguien parado ahí junto a su jarrón. Era un niño de no más de 6 años. José ahora estaba más molesto que espantado y se acercó a aquel niño. José le empezó a reclamar que por qué había tirado su jarrón, pero aquel niño solo se reía, y la pesada oscuridad no le permitía a José distinguir a ese pequeño intruso. El mocoso se seguía riendo. José estaba cada vez más enojado, y de repente el extraño niño salió corriendo hacia los corrales, riéndose todavía más. José alcanzó a notar que llevaba puestos unos pantalones cortos, una camisa de manta y un par de guaraches, el atuendo que según las leyendas vestía el espantoso Choco. Y además de esa típica vestimenta, el niño llevaba de su lado izquierdo un viejo morral. Quizá por el enojo que lo invadía, José no recordó en ese momento que así era como se vestía el Choco, así que continuó persiguiéndolo. Y fue ahí cuando ese niño extraño dio un salto como si fuera un animal, tan alto que llegó arriba de los corrales. José, al ver esto, se quedó petrificado. Ese malvado niño seguía con su desquiciada risa, pero ahora su voz no era la de un niño, sino la de un hombre.
José miró a ese horrible ser y sin pensarlo mucho, salió corriendo a su casa, y se dice que no volvió a salir en muchos días, ni siquiera se acordó de su jarrón de agua. Las personas cercanas a José cuentan que los padres finalmente decidieron dejar el pueblo, y más nunca volver. La leyenda del Choco, que no es más que el mismo demonio en forma de niño, sigue aterrando al estado de Morelos, y también cuentan las historias que cuando alguien lo mira, salen de su viejo morral los escalofriantes gritos de las almas de aquellos desafortunados que tuvieron su encuentro con él. Entonces, si vas a Morelos un día y es de noche, asegúrate de llenar muy bien tu vaso de agua.